Bienvenidos, estamos nuevamente en los videos del canal de YouTube para Reloj de Arena. Es una estrategia educativa que hemos implementado para poderle enseñar a las familias y a los cuidadores que tienen en sus casas pacientes, adultos, enfermos y con enfermedades neurodegenerativas. Como siempre es un gusto estar con Olga, es nuestra jefe de enfermeras. Ella es profesional en cuidados pacientes, no es el paciente, sino la familia. Bienvenida, Olguita, para que conversemos de este tema que es tan apasionante. Gracias, Marisabel, por la invitación nuevamente. Qué placer estar por aquí, compartir desde la experiencia, lograr escalar a quienes nos escuchan y cuidan desde casa cómo es el manejo y qué retos y desafíos se nos presentan en el día a día. Sí, bueno, vamos a empezar con algo que es muy importante y es ubicarnos en nuestra cultura. Es una cultura típica antioqueña donde nos han educado con unos principios y unos valores donde sabemos que los papás, los abuelos tienen que estar cuidados en casa, que no podemos llevarlos a sitios porque entonces la familia va a decir que no lo quieres, eh, unos están de acuerdo, otros no. Que lo abandonas. Claro, tienen en la cabeza el imaginario de los asilos difíciles, em, y que, claro, son un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza de cómo se cuida un adulto, sobre todo enfermo y más con una demencia, pero ya está llegando al límite la familia en el cuidado y empieza la familia a tener conflictos al interior. Ubiquémonos, Olguita, en una familia, por ejemplo, con 4 o 5 hijos. Uno de ellos es como el que lleva el liderazgo de qué hacer con ese adulto, y llega el momento de tomar la decisión de llevarlo a un sitio. Empecemos por contarles a las personas que nos escuchan, em, qué clases de sitios podemos encontrar, porque sabemos que hay asilos, hogares, sitios gerontológicos y otros sitios que son gerontogeriátricos. ¿Qué podemos decir de estas 4 categorías? ¿De qué se trata? Bueno, María, aquí es bien especial hacer claridad de que debemos de identificar primero cuál es la necesidad de esa persona mayor con esa condición de síndrome demencial. De acuerdo a esta característica, lograr ubicarnos en qué nos ofrecen cada una de estas instituciones que mencionabas. Ellas se van a forjar y van a tener como el foco de atención dependiendo de esas personas mayores que reciban. Para la condición de los que tienen síndrome demencial, esta característica es bien importante y hace el diferencial. ¿Por qué? Porque la necesidad de cuidado de esta persona es totalmente diferente a la necesidad de cuidado de una persona mayor, pero con un envejecimiento exitoso. Esta con síndrome demencial requiere un equipo interdisciplinario completo que acompañe el proceso de cuidado, que favorezca su calidad de vida, que no acumule actividades por simple asistencialismo frío, sino que tenga esa connotación del humano, de lo ético, de lo que realmente esta persona necesita, de lo que lo va a beneficiar, de lo que va a consolidar realmente alianza con ese grupo familiar para generar en ambas direcciones tranquilidad y confianza. Entonces la diferencia está en quién presta el servicio, qué actividades se realizan allí y qué enfoque tienen con esa persona mayor que están recibiendo. Ya. Sí, hablando de enfoque, es muy importante recordar, Olga, y a las personas que nos están viendo, que Reloj de Arena no es un asilo, no es un hogar, no es un geronto geriátrico, sino que es un centro especializado en atender pacientes con enfermedades neurodegenerativas, secuelas de enfermedades neurológicas y trastornos del comportamiento. Eh, Ahí pues como un paréntesis en lo que estamos hablando.
Son muchísimas historias, muchas de llamadas, de familias que vienen a conocer y que nos tomamos el tiempo para poderlos escuchar, porque cada familia es una historia Sí. distinta. Cada paciente, así tenga Alzheimer o tengamos 10 adultos con Alzheimer, todos son distintos, todos se comportan diferente, pero aquí el reto es la familia, lo que tiene eh, el cuidador, sobre todo el cuidador, la persona que estuvo siempre ahí, eh, con esos sentimientos, esa angustia, ese pesar, esa culpa, esa, tristeza porque cree que lo que está haciendo está mal, Ujú. y hay unas expectativas enormes, ¿cierto? Eh, ¿Cuál ha sido el mayor reto, Olguita, desde tu experiencia que has tenido con una familia? Eh, Evoca esa familia más difícil. El mayor reto de cuidado no está al interior de la institución. El día a día nos ha ido mostrando cómo abordar cada uno de estos comportamientos, de estas conductas disruptivas de cada uno de ellos, acompañada con el equipo interdisciplinario, cada vez son más las estrategias que tenemos. No siempre los resultados serán los ideales, pero trabajamos continuamente en aportar para que esta persona que está al interior con nosotros esté lo mejor posible. Ujú. ¿Cuál es el reto? El reto es superar esas expectativas que tiene esa familia externamente, que dentro de su expectativa lo que considera es que al ingresarlo al centro, cuando expresamos esa especialización en cuidado de estas personas, lo evocan como si esa especialización radicara en la cura de ello, Ajá. en que los comportamientos y las conductas que veíamos en casa van a desaparecer por el hecho de que haya ingresado a la institución. Esa confusión entre esa expectativa y la realidad que vamos a encontrar, que va a ser la misma, porque por algo tiene este nombre característico y específico para la literatura médica, son enfermedades neurodegenerativas, van a ir progresando, van a haber Ujú. cambios. No voy a estar tranquila siempre que permanezca y que me resista en ese paralelo entre lo que yo conozco y sé de esa persona y lo que empiezo a ver después del diagnóstico. Ahí es donde está el sufrimiento que radica en las familias, por eso hacen ese viaje emocional, por eso me encuentro a la familia irritable, a la familia enojada, a la familia con remordimiento, a la familia con preguntas que no tienen una respuesta exacta y única, lo que genera que esa vinculación entre institución y familia, en vez de ser una alianza de beneficios, se convierta en en una alianza de confrontación, Ujú. porque está superando esas expectativas, porque no hemos podido elaborar ese duelo en vivo, ese duelo de la persona aún, donde perdí ese ser trabajador, ese ser activo, ese ser de carcajadas, ese ser que solucionaba todo, ese ser que se realizaba todas sus actividades sin necesidad de ayuda, ese ser que me reconocía permanentemente y que a partir de este diagnóstico, en la medida en que vayan pasando los años y en la medida en que haya cambio de una fase a otra, pues claro, él lo va a mostrar de manera también diferente y eso genera para las familias miedo, angustia, ira, rabia, mucho malestar que hace que confronte y que después pierda valor incluso al interior de las instituciones porque no encontraron que si no me reconocía después de la institución ya sí me reconoce, que si ya él no usaba la cuchara después de la institución ya sí la usa, que si antes en mi casa se rehusaba para bañarse, cuando llegó a la institución así se va a dejar bañar. No, María, va a pasar lo mismo aquí en la institución. Ahí es donde radica nuestra especialización. Somos especialistas en paciencia, en amor, en comprender el contexto,
yo como enfermera y cuidadora de la institución comprendo por qué me hace una devolución frente a la administración del medicamento, frente al cepillado, frente al baño, frente a la frustración que incluso yo siento cuando me vengo con actividades preparadas, propuestas para hacer con ellos y que la devolución que me hacen es de una total apatía. Yo tengo que comprender entonces por qué está apático, qué pasa Claro. con el cerebro, en qué área del cerebro es que están esas neuronas que me dicen a mí Lesionadas. que está, esas Sí, neuronas que me dicen a mí que de esto disfruto, que esto me gusta hacerlo, eso pasa en estas situaciones. Entonces, cuando yo comprendo esto, logro tener esa paciencia, ese amor, ese cambiar de la actividad, ese cambiar del tono, ese cambiar de la palabra, esa sonrisa que le expreso, ese tacto suave al hombro. Y con eso voy ganando otros terrenos en la medida en la que va pasando el tiempo para que él o ella se sientan más cómodos, tranquilos y yo me convierta en esa persona que le genero seguridad. claro. ¿Qué pasa al interior de las familias, María? Que se observan en muchas oportunidades que como obviamente no están entrenadas en ese manejo, se vuelve todo un caos, se altera toda esta dinámica familiar genera conflictos porque vamos a requerir cuidado 24/7. Al requerir cuidado 24/7, pues los hijos, los hermanos, los tríos y todo el núcleo familiar tiene que modificar también, así como la persona modificó en sus hábitos, en sus comportamientos, la familia modifica en sus quehaceres diarios y eso genera ese caos. Claro. Entonces ahí viene esa frustración institución familia. Claro. Y entonces nos vemos enfrentados, Olguita, a que entra un paciente y te dicen, Olguita, es que mi mamá la dejábamos dormir hasta las 10. Por favor, déjemela usted dormir hasta las 10. Pero hay que entender que precisamente lo que buscamos es compensar al adulto, que tenga una rutina, que esté activo, que logre estar socializando, que es muy importante, porque no es lo mismo tener un adulto mayor enfermo en casa todo el día viendo televisión o sentado en el sofá mirando al infinito a estar en una institución idónea haciendo cosas. Entonces, es muy distinto cuidar uno solo en casa a institucionalizar. Y el reto más importante creo que no solo es para Reloj de Arena, sino para otros sitios que lo hacen muy bien también, es ganarse la confianza de la familia, que eso siento yo y siempre lo expreso, es muy importante, porque tú no entregas a ese ser querido a cualquiera, ¿sí? Entonces, un reto es cómo voy a mostrarle que de verdad lo hacemos bien, pero que nos den el tiempo, ¿cierto? Porque una de esas expectativas de la familia es que lleva al papá o a la mamá y al otro día lo va a ver bien, que no se va a comportar como se comportaba en la casa y resulta que no es así. Resulta que nosotros lo tenemos que hacer de manera paulatina. Eh, ¿Qué otro reto nos enfrentamos? Nosotros, además del reto con las familias y con estas situaciones, tenemos aspectos importantes que debemos reforzar en cuanto a las dinámicas internas en relación a las dinámicas institucionales. La dinámica institucional no es una imposición. Ellos no están aquí como en una cárcel donde tienen que cumplir estrictamente. La dinámica institucional es porque debemos propiciar un inicio de la actividad y obviamente habrá un final de las actividades. Siempre y en toda actividad habrá una persona mayor que será la primera ese día. No significa que todos los días es la primera, por decir algo con el baño, no significa que todos los días Pepito es el primero que bañamos, pero habrá un inicio. Mañana el primero es Sutanito, ¿cierto? Nosotros tratamos como de hacer la rotación de la programación, pero con un objetivo de fondo y es que en la totalidad reciban los cuidados. Esto Ujú. nos permite garantizar que las personas son cuidadas de manera integral durante todos los días, independiente de que el baño hoy haya sido a las 8:30 de la mañana, pero mañana lo pude hacer, fue a las 12 del día.
pero igual logró ese baño, logró ese cuidado, ¿cierto? Entonces, para las familias hay una frustración, es pensando en que aquí, disculpen la expresión, los obligamos, se lo imponemos. No, tenemos muy claro que con estas personas todo es por la vía de la cordialidad, del convencimiento, de la sonrisa y del amor, Sí. hasta que logremos la meta que tenemos propuesta en cada una de las actividades que programamos, Ujú. las mismas que les ofrecemos a las familias cuando llegan a solicitar el servicio. Y el reto que tengo es, si llegan a las 10 de la mañana y yo empecé la caminada a las 9:45, alguno de mis adultos mayores fue el primero que ya logré Que caminara. que caminara. Pero la familia me llegó a las 10 y resulta que él había sido el primero, me ve caminando y haciendo marcha con los otros y cree que el de ella no se lo camine. Ay, el mío sí no me lo camina. Yo creo que por eso es que él ha dejado de caminar, porque él en la casa lo hacía. No, no es que haya dejado de caminar porque Sino que llegó en a la el momento. institución, claro, sino que en el momento ya yo para garantizárselo a todo, porque esta familia desea que yo cumpla esta meta y no solamente la familia, yo como enfermera debo garantizarlo, ¿cierto? Que lo estoy cambiando de posición, que le estoy favoreciendo la marcha, que estoy favoreciendo su circulación, que estoy haciendo que todos los demás órganos estén lo más optimizados que puedo. Ujú. Entonces, cuando ella se frustra y me dice, es que el mío no lo camina, uno entra también en esa misma frustración de ellos. Sin embargo, como que uno logra centrarse nuevamente, llegar al neutro y retomar la actividad sin permitir que esa frustración de esa familia continúe, sino por el contrario, lograr explicarle que en todo se hace la tarea, que no se la impongo, que si cuando le quisimos hacer el abordaje estaba irritable o algo, lo pospongo un ratico más, pero no significa que hoy no se va a cuidar, que hoy no se va a favorecer su caminada, sino que vamos posponiendo lo que siempre hemos venido enseñando. No es el momento con él para hacer dicha actividad, vamos haciendo con los otros mientras él llega a equilibrio otra vez, mientras él pasa ese momento irritable, ese momento confuso, ese momento de temor. Sí. Entonces, la frustración que uno siente como funcionario del centro es como esa sensación de que la familia llega como en una intención de verificadora, como lo digo yo coloquialmente, como si vinieran a hacernos un allanamiento a ver qué estamos haciendo, qué no hicimos, dónde me ven con una falencia. Somos humanos cuidando humanos con mucho amor. Hacemos actos muy pequeñitos, pero muy representativos de eso que el otro necesita, que no son tangibles, tristemente, pero que los hacemos a conciencia, con amor y con paciencia para que ellos estén lo mejor. Claro, es que cada paciente es un mundo distinto, Olguita. Ahorita, creo que fue en el video anterior que les había dicho que si tenemos 10 pacientes con Alzheimer, así tengan la misma enfermedad, todos se comportan distinto. Entonces, nos ha repetido muchísimo que es la observación de cómo es cada paciente, que cómo lo vemos, sus gustos, porque hay que recordar que la personalidad no se pierde, se confunde con la demencia. Entonces, yo sigo insistiendo y es el tema de la confianza. Obviamente, humanos cuidando humanos, pero hay que entender, por ejemplo, un adulto en estas condiciones perfectamente se puede caer, ¿sí? Si nos caemos nosotros caminando en la calle o en la casa, por algún motivo nos tropezamos y nos caemos, ellos tienen un grado de vulnerabilidad impresionante y hay momentos en que amanecen lateralizados, que tú nos has enseñado el tema. Y entonces, claro, la familia está tan angustiada que no, y yo creo que nublada en su pensamiento, porque creen que en un sitio donde se cuidan muchísimos pacientes, eso no va a pasar. En Reloj de Arena puede pasar, ¿cierto? Como en asilos, como en hogares, como en instituciones oficiales, pero es la manera en cómo nosotros manejamos la frustración, ¿cierto? Em, eh, en ese tema específico, ¿cómo lo podemos manejar con una familia?
¿Cómo hacemos conciencia de que es un evento adverso, pero que puede suceder? Inherente al cuidado de las personas estará el accidente, no la intencionalidad de hacer daño. Ajá, ¿Sí? Y desde esos principios éticos que manejamos dentro de la institución está beneficencia, no maleficencia. sí. Le apuntamos a que incluso desde la inducción para nuestros colaboradores, la motivación y la cultura siempre sea de amor y de comprensión para ellos. Cuando iniciamos el proceso de cuidado y damos inducción a las familias, preveemos que eso hace parte de lo que nos puede pasar aquí también y de que la cultura de la empresa es de total transparencia. Todos esos riesgos que hay afuera, que hay en la casa, cuidado por 2, 3, 4 personas más, son los mismos que me pueden pasar aquí. ¿Qué es lo que ocurre al interior de la institución? Que al identificarlos, al observarlos, al analizar en el mes a mes esos indicadores de todos los eventos adversos que me ocurren, se haga un análisis y podamos identificar qué es lo que lo genera, cuál es la brecha abierta que tengo y cómo puedo reducirlo. Ujú, Antes de que ocurra o se materialice, estamos trabajando sobre ello, pero puede pasar. ujú. ¿Listo? Lo trabajamos desde los primeros auxilios cuando se materializa aquí, desde la notificación inmediata al médico, desde la notificación inmediata a la red de emergencias y, por supuesto, desde la notificación inmediata a la familia y la invitación a que lleguen, si es posible, y apliquen ese momento para mostrar cómo fue en detalle la situación. ¿Cierto? Y desde la parte jurídica también estamos apoyados y amparados de que la situación tomara un tinte diferente si se logra demostrar que fue intencionado, porque sea un mismo colaborador el que favorezca con el empuje, con el ultrajo, pero mientras no ocurra ello, se verá totalmente como un acto accidental. Claro, y es que nosotros siempre tenemos que cuidar la integridad del adulto, sus derechos, absolutamente todo lo que tenga que ver con el adulto que cuidamos. También hay un reto, Olguita, y es, por ejemplo, el manejo de la piel. Em, Hemos aprendido que la piel del adulto es extremadamente frágil, que le salen púrpuras seniles, que con un solo roce podemos desfacelar la piel. em, y entonces, claro, es un reto porque un paciente agitado, vuelvo con el ejemplo del paciente con una demencia frontotemporal que grita como si la estuvieran agrediendo, que está irritada, que irrita a todos los demás, una paciente que en ese momento está sufriendo, que la van a tomar de sus brazos, ¿cierto? Y entonces, claro, al otro día aparece el morado, ¿sí? Entonces va a llegar la familia y decir, lo están maltratando, le pegaron, o sea, vuelvo e insisto, es el tema de la confianza y de la idoneidad del lugar donde llevaste tu papá o tu mamá o tu familiar, pero ¿qué pasa en ese momento que tú tienes que hacer el rescate al adulto, eh, y los auxiliares de enfermería tienen que tomar el adulto para que no se haga daño? ¿Cómo podemos manejar eso con las familias para que ellas comprendan que no es un tema de maltrato? Un tema bien importante, María Isabel, porque es del día a día, nos ocurre con frecuencia, en la misma persona puedo encontrar 2 o 3 eventos en esas mismas 24 horas, y pienso que el manejo que hacemos favorece confianza y favorece tranquilidad. ¿Por qué? Porque no ocultamos, porque vamos en el día a día con las familias manifestando cómo es el comportamiento de la persona, qué situaciones viví, qué estrategias tuve que utilizar, qué observación voy a seguir realizando a las 12 y a las 24 horas, qué intensidad tuvo esa agitación psicomotriz, Ujú. esa claridad de expresar.
que se estaba era autolesionando él, ni siquiera le estaba intentando hacer daño al otro, sino que se estaba autolesionando a él y que debíamos de tratar de hacer de alguna manera una contención para evitar daños mayores. Puedo encontrarme personas que empiecen a golpearse la cara con la palmita de Ajá. sus manos. Al otro día puedo encontrarme el enrojecimiento en el rostro, Ujú. el tallado en el rostro, las palmitas también rojas de lo duro que se golpean. Entonces entra enfermería de una manera muy sutil, tranquila, con palabras cortas y sencillas, con una sonrisa de entrada, con una posición de frente y mirando a los ojos para que no se sientan como algo más Agresivo. de agresividad o como algo más de daño, sino Sí. más bien que ellos nos identifiquen como alguien que quiere protegerlo, pero no imponiéndole, sino llegándole con ese amor y con ese cariño para que podamos disminuir de una manera ese evento de irritabilidad, Ujú. ese evento agresivo de él. En esa intención de lograr incluso contener, es posible que con solo hacer la intención de que no golpee hacia la superficie donde desea, se genere un contacto. Ajá. Nosotros ni siquiera estamos confrontando la fuerza de persona mayor hacia, sino tratando de contener y en ese contacto que él hace abrupto pueda generar el trauma a nivel de esos capilares que están aumentados en fragilidad, que por eso se pueden reventar y ocasionarnos esa púrpura senil que vemos. Claro, pero entonces esa es hablar con conocimiento, ¿cierto? Y poder decir, bueno, esto sucede, puede suceder en casa también, o sea, Con y en mucha todas las frecuencia. instituciones. Yo pienso y quiero creer que en los sitios donde cuidan adultos mayores, siempre los estén cuidando con dignidad, que los estén siempre valorando como personas, cuidando sus derechos como adultos mayores, pero también adultos mayores enfermos. O sea, sí tenemos que ser realistas, Olga, porque podemos ver de todo, desde el adulto maltratado, el adulto vulnerado, em, hasta también otro reto que tenemos y es em, el adulto maltratado por exceso de amor, que nos han llegado adultos los cuales llevan años sin bañarse, em, años sin tomar medicamentos, sin ir a un médico, em, con, por ejemplo, las uñas inmensamente largas, unos casos muy difíciles de manejar y eso estamos en el otro extremo también, en el exceso de Total. amor al adulto y nos damos cuenta que la familia cree que eso es cuidar y resulta que estamos es vulnerando el derecho de todo lo que necesita ese adulto. Hay otro tema, Olga, y ya para terminar, porque pues podríamos estar aquí hablando de un montón de cosas, Retos. de retos, de tantas historias que tenemos y es eh, el imaginario de la familia, de lo que necesita un adulto con demencia. Sabemos que los espacios tienen que ser cómodos, tienen que ser amplios, con mucha iluminación, con el tema de que sean seguros para ellos. em, pero un adulto ya en etapas muy avanzadas no necesitan una habitación con antesala, la televisión de 60 pulgadas. Lo que necesitamos es un cuidado integral propio a esa persona que va en el tema del mantenimiento de su cuerpo, de lo que necesita diariamente. Entonces, claro, las familias tienen un imaginario en la cabeza que mi papá necesita un sitio muy bueno, muy acogedor y es válido desde luego, em, pero ¿qué es eso importante que necesita en la etapa de la enfermedad en la que está?
que es importante que las familias que nos están escuchando reflexionen en ello, porque, porque finalmente ese paciente no va a necesitar la cama de 2x2, ¿sí? Como la tenía en la casa. Al contrario, va a necesitar es una cama hospitalaria con barandas, pero es otro de los retos que tenemos en la educación de las familias. ¿Qué nos falta que las familias aprendan? Lo que nos falta aprender a todos es el para qué de esta situación, el por qué la debemos afrontar, el que debemos no imponer, sino acompañar, el que debemos comprender antes del juzgar. Eso es lo que debemos de aprender todos cuando nos enfrentamos a situaciones con personas mayores con situación de síndrome demencial. ¿Por qué? Porque aún falta mucho por trabajar y es en relación a que no tenemos la mirada desde la necesidad de esa persona mayor, sino desde mi necesidad. Y en eso radica el sufrimiento. Porque la mirada que tengo está en suplir unas situaciones de vacío que no se lograron en plena conciencia. Y la relación que tenían padres e hijos, o esposo y esposa, ¿cierto? Entonces, eso, María Isabel, como lo mencionas, genera una resistencia, y en la medida en que estemos en esa resistencia, en esa misma medida va a ser el sufrimiento. Y en este tipo de situaciones que son inciertas en tiempo, se hace aún más traumático y agotador. Y finalmente, por eso nos encontramos no con un solo enfermo, Sino con con 2 o dos. 3 enfermos más. Claro, porque uno muchas veces dice, no, aquí el paciente no es el que me da brega, aquí el paciente es el acudiente, es Esa es la familia. precisamente el que tiene un montón de frustraciones, de angustias, de pesares, de miedos, de cosas que dejó de hacer cuando el papá o la mamá o el hermano estaban en plena conciencia, Ujú. y hoy de alguna manera quieren resarcir como lo que pasó antes, y no lo puede hacer porque su familiar no te entiende, no te va a comprender, no van a poder sentarse a conversar de cosas profundas. Entonces es muy frustrante para nosotros también, Olguita, porque finalmente em, tenemos que lidiar es con la frustración del cuidador. La enfermedad la manejamos, pero em, la personalidad del cuidador, el carácter del cuidador, y cómo lograr bajarle la ansiedad al cuidador, ¿cierto? Ese podría ser otro tema para otro video. Ok. Venga, ¿cómo hacemos para manejar la ansiedad, ¿cierto? Del cuidador. Del cuidador, Del cuidador. del cuidador. Es una experiencia muy grande la que tiene Reloj de Arena ya en estos 25 años, y que tú como enfermera que coordina todo el equipo de enfermería, es un reto extremadamente grande que tienes para lograr que ese cuidador se sienta tranquilo, pueda dormir tranquilo, y, y esté confiado de que su familiar se lo están cuidando dignamente. Ojalá que en todos los lugares que cuidan adultos mayores tengan esto presente, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es hacerlo bien. Que todos tengamos presente que, si bien es cierto, es una situación de salud que no podemos curar, sí podemos cuidar. Así. Y eso es lo más importante, sí podemos cuidar. Gracias, Muchas Olga. gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias. Espero que les sirva esta pequeña conversación que tuvimos Olga y yo
hoy para el video que va a ser parte del canal de YouTube.